Él nos compró con su sangre, con su vida. Él compró, iglesia, a cada uno de los que estamos aquí. Esta es la promesa que hay para todos aquellos, iglesia, que han creído que el Señor Jesucristo vino y pagó un precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aquellos, iglesia, que creen que el Hijo de Dios fue enviado por amor hacia ti, hacia mí, iglesia, aquellos han de ser salvos. Pero no solamente los que creen, iglesia, sino aquellos que dan fruto, iglesia, de haber creído. A través de una conversión, un cambio de vida, que solamente una transformación, una metamorfosis, una renovación que solamente es por el Espíritu Santo, iglesia. Y esto solamente pasa permaneciendo en su verdad, en su palabra, iglesia. Amén. Pongamos nuestro corazón en esta noche, porque el Señor ha traído palabra en esta noche para nosotros, sus hijos, iglesia. Y aquellos que son hijos, dice las Escrituras, son aquellos que oirán, la guardarán, la recibirán y la obedecerán. Y la palabra de Dios dice, iglesia, que sus hijos obedecen la palabra. Esta palabra, iglesia, no es para condenarnos. Esta palabra ha venido para darnos vida y vida en abundancia. A mostrarnos cómo es la manera en que debemos andar. La palabra de Dios dice, andad pues en el Espíritu y no en la carne. Porque todo el que anda y es guiado por el Espíritu son verdaderamente hijos de Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Yo santifico tu grande palabra en esta noche, Señor. Tu palabra que es santa. Santificamos tu grande nombre, Señor, en medio de la congregación, Señor. Oh, Señor, pon temor de Dios en esta noche, Señor, para comprender que eres tú el que habla y no el hombre, que es tu palabra la que es predicada y no palabra de hombre, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, tomando la espada del Espíritu en esta hora. Palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de aquellos que la escucharán en esta noche. Oro para que seamos buena tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a ti. Gloria a ti. Aleluya. Vamos a leer la bendita palabra de Dios y vamos a iniciar con Isaías 59, verso del 19 al 21. En tu nombre, Padre, en el nombre de tu amado Hijo y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Amén. Isaías 59. Isaías 59, verso del 19 al 21. Dice la bendita palabra de Dios: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como ¿qué? Como río. ¿Quién vendrá como río? El enemigo. ¿Quién viene como río, iglesia? Mas el Espíritu de Jehová, ¿quién? Le levantará bandera contra él. Levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión. ¿Quién es el Redentor? Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Hasta aquí la palabra de Dios dice que el enemigo se levantará y vendrá como río.
Y ciertamente tú y yo tenemos que entender que va a haber un momento en que el enemigo se va a levantar. Y se va a levantar contra tu vida y contra mi vida, es inevitable, se va a levantar. Pero dice que vendrá el Redentor a Sión y Sión, nosotros, iglesia, como dice esta alabanza, como el monte de Sión, miren al Señor. Es una ciudad que conquistó David, el monte de Sión, la ciudad de Sión, y era una ciudad, una fortaleza. Y así el Señor quiere que nosotros estemos tan cimentados en la iglesia, en nuestra roca fuerte, para que no seamos derribados cuando el enemigo se levante como niño. Se va a levantar. Y es algo que no debemos temer, pero sí dejarnos preparar por el Señor. Porque vamos a entender cuando se levante qué viene a hacer el enemigo a nuestras vidas. ¿Qué viene a hacer el enemigo con nuestra fe? ¿Qué viene a hacer el enemigo con todo aquello que el Señor nos ha dado, iglesia? Esto es lo que tú y yo tenemos que entender. De que el Señor nos prepara para aquel momento. Porque dice la palabra de Dios que a los que duermen son los que los toma por sorpresa. Porque dice que la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo se va a levantar cuando estemos descuidados, iglesia. El enemigo se levanta cuando estamos distraídos, dormidos. Y dice la palabra de Dios que el Redentor va a venir a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, ¿qué va a pasar? Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío, ¿quién? El Espíritu de nuestro Padre que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca. ¿Dónde pone el Señor? En nuestra boca. No faltarán de tu boca, ni de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Es una promesa, iglesia, para aquellos. Dicen, gloria al Señor, o sea que el enemigo se va a levantar, y dice que el Señor puso su palabra en mi boca. Pero antes de eso dice que se volvieren de la iniquidad. ¿De qué nos tenemos que devolver nosotros? Seguir por estos caminos, iglesia, de iniquidad, ir a este camino de santificación, donde el Señor ha prometido, iglesia, que hay palabra para nosotros, y es por la palabra. Es el arma, es el escudo, es la espada que el Señor nos ha entregado para esos momentos difíciles. No podemos, iglesia, andar por caminos impíos y pretender ser guardados, porque el pecado trae consecuencia, iglesia. El darle la espalda a Dios trae consecuencia, iglesia. El Señor dice que el que se volviere de la iniquidad, en Jacob, dice Jehová. Él tiene un pacto para aquellos que deciden tomar su cruz y seguirle, que deciden creerle, porque tomar la cruz y seguirle es el resultado de haberle creído, de que si tomamos ese camino de santificación tendremos salvación en él. Porque tú hoy puedes reconocer al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Dios y como tu Salvador. Pero no es simplemente con la confesión de la boca, como muchos han tomado. Es parte, sino haber creído con el corazón, iglesia. Porque el haberle creído tiene una obra. La fe sin obras es muerta. Todo aquel que le cree empieza este camino de santificación por la obra del Espíritu Santo, y empieza esa transformación, dejando de vivir esta vieja manera pasada de vivir en el pecado y caminar por este camino de santificación por medio de esta bendita palabra que es Cristo Jesús. El enemigo se va a levantar y se ha levantado contra todos, iglesia. Dice que contra todos se levantará, contra ti, contra mí. Y va a ser como el río, que el Señor habla de un río del Espíritu. Satanás imita todo lo que tiene que ver con Dios. Ahí está el río del Espíritu. Aquel río cuando uno empieza con el agua, como habla el profeta Ezequiel, con el agua en los tobillos, en la orilla. Luego, ¿dónde? Hasta la rodilla. Luego los lomos. Y dice luego que uno navega en el océano del Espíritu, iglesia. ¿Cómo? Porque ya eres guiado por él.
Pero este río del que habla aquí la palabra de Dios es aquel río que tiene que ver con el mundo, con las corrientes del mundo. Cuando este río se levanta, iglesia, este río, estas aguas nos alejan, las corrientes del mundo. Cuando Satanás viene como río, me decía el Señor, me decía alguien, decía, es como, a mí es una creciente. Así vienen los problemas, ¿cierto? Un problema tras otro, economía, salud, emocional, ¿cierto? Y vienen todos esos problemas como una creciente. ¿Quién ve venir una creciente? Hay personas que están nadando nunca fueron al río. Dicen, cuidado que está lloviendo allá en la montaña, cuidado con una creciente. ¿Alguna vez les pasó? Y uno era como temeroso porque empieza a traer como palos, como mugre, y de un momento a otro está hasta creciente, de un momento a otro llegan los problemas a nuestras vidas. Y Satanás viene como río. Esta creciente trae piedra, trae árboles. ¿Y con qué viene a arrasar? Con las casas. Nosotros somos prototipo de esas casas. El Señor dice que el enemigo se va a levantar como río. Se ha levantado contra la vida de muchos como río. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde has edificado? Porque este río va a venir, pero la palabra de Dios dice en Mateo 7 que si has edificado en la roca, estos ríos no derribarán la casa. Pero si has edificado en la arena, sí, iglesia. Es inevitable que no vengan estos ríos a nuestras vidas. Van a venir. Estés en Cristo o no estando en Cristo. La diferencia es que quedarás en pie, porque tu confianza está en Él, no en los hombres ni en ti mismo. Entonces el Señor dijo, háblales, porque a la iglesia no se le prepara para esos momentos. La iglesia, hay que decirle que estamos de victoria en victoria, pero en Cristo, porque por medio de Él es que somos victoriosos. Nosotros no tenemos victoria en nuestras propias fuerzas, es en Él que tenemos victoria. Mira lo que dice, hay un pacto, y para esos momentos de angustia. Recuerda cuando el Señor Jesucristo estuvo en el desierto, lo tentó 3 veces. Cuando el enemigo viene como el río, viene a tentarnos para desobedecerle al Señor. Y ahí es donde tú debes estar firme en la palabra. Ahora vamos a entender en qué nos tienta. No tienta solamente con cosas que nos gustan, iglesia. Él nos tienta para desobedecer a Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe, iglesia, nuestra fe va a ser probada, pero la palabra de Dios dice que después de eso hay muchos que se presentan como obreros reprobados y no aprobados. Dice la palabra, procura presentarte como obrero aprobado, que no tienes de qué avergonzar. Uno que siente que el Señor sí nos dio la palabra, como dice la palabra de Dios en Corintios, que juntamente con la tentación el Señor nos va a enviar la salida, porque no va a permitir que seamos tentados, iglesia, más de lo que podamos soportar. Él siempre va a enviar la salida, siempre, iglesia. Pero nosotros a veces nos hacemos tardos para oír y para obedecer. A todos los que estamos aquí, el Señor nos ha avisado antes de tiempo, nos ha dado la salida, porque el Señor sabe cuándo el enemigo viene como río. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu de Jehová, si estamos en el Espíritu, levantará bandera. O sea que Jehová es nuestra bandera. Tú y yo no somos victoriosos por nosotros mismos, apoyándonos en nosotros mismos. Nosotros somos victoriosos por el Espíritu Santo en nosotros, iglesia, caminando en el Espíritu. Por eso dice, anda pues en el Espíritu. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 20. En ese momento, iglesia, la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos batalla contra sangre ni carne. ¿Por qué creen que el Señor nos demanda revestirnos con la armadura que es su palabra? Porque en esos momentos, en una batalla que es espiritual, necesitamos las armas espirituales. Son las armas espirituales las que necesitamos. Dice Deuteronomio capítulo 20. Gloria a Dios. Verso 1. Leyes sobre qué, iglesia? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú no tengas que morirles. Muchas veces vienen las malas noticias. Y hoy vamos a entender cómo viene el enemigo como un río, iglesia.
a los hijos de Dios. Y Él nos va a dar palabra en esta noche, iglesia, para no tener temor. Dice, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Qué dice la palabra? Jehová tu Dios está contigo. El cual te sacó de la tierra de Egipto. Él mismo, iglesia, que nos sacó de allá del mundo. Cuando llegamos a Él, es el mismo que estará con nosotros en esos momentos difíciles. Y cuando os acerquéis para compartir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy ¿en qué? En batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. ¿Qué es lo primero que no tenemos que desmayar? ¿Quién desmaya? Una persona que está débil. Una persona débil en la fe va a desmayar. Cuando alguien se desmaya, no, pues estaba débil, no comió, está enferma. Normalmente una persona que se desmaya está débil. Todos los que desmayan es porque dejaron de caminar en el Espíritu. Y cuando vienen estas batallas que son espirituales, no saben cómo combatirlas. Porque si andamos en el Espíritu es el que va a levantar bandera en medio de estas dificultades. El mismo Espíritu es el que nos va a fortalecer. ¿Por qué? Porque es por el poder y la fuerza, como dice Efesios 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entiendan que la batalla no es contra sangre ni carne. Es para poder que estén firmes. Y pasando el día malo, ustedes van a seguir firmes. Eso dice Efesios capítulo 6. Porque muchos se desmayan y lo primero que quieren es dejar de recibir la bendita palabra de Dios. Porque antes iglesia, de que una persona deje de congregarse cuando llegan estos momentos ya ha menguado antes. El enemigo va a atacar cuando hayas menguado, porque sabe que estás débil. Por eso el Señor, antes de que esto acontezca, los llama, les da la palabra, los invita, no a venir solo al culto, sino a buscarle, a orar, a humillarse bajo la mano poderosa, porque dice: ustedes no van a poder resistir. Tú y yo no resistimos un ataque diabólico, iglesia. Es por el poder del Espíritu Santo que somos guardados bajo las alas del Señor, bajo su abrigo, bajo su mano poderosa, en el hueco de su mano. Y la gente, antes de querer resistir, primero ha menguado, primero se ha confiado en sí mismo antes de que vengan los ataques. Y esto es lo que tenemos que entender. El Señor le dijo a Pedro, a Juan y a Santiago ahí en el Getsemaní: ven y oren para que no caigan en tentación. Y ahí es una de las pruebas de que ellos no fueron tentados con algo que les gustaba. Ellos fueron tentados en un momento difícil, donde Pedro usó las armas carnales y no las espirituales. El Señor nos está diciendo en esta noche que tenemos que velar y orar, iglesia. Que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Porque el enemigo sí, iglesia, está maquinando y él anda como león rugiente. Y muchos ignoran las maquinaciones del maligno. Esta palabra, iglesia, no es para que tú y yo nos sintamos fuertes, sino para fortalecernos en Él. Porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Él tiene que ser nuestro castillo, Él tiene que ser nuestra roca fuerte. Porque en los días de angustia, iglesia, alzaremos los ojos a los montes y sabremos de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová. Porque en aquellos días, iglesia, tal vez a los que tú vayas a buscar no te van a ayudar. Hoy el Señor nos está demandando, iglesia, fortalecernos en Él, en su palabra. No hay otra manera. Si el Señor dice que el enemigo viene como el río, hay alguien que está pasando y el Señor le habló de esta palabra. Y el Señor le decía a esta persona: veo como olas que te golpean, una tras otra, y son las diferentes aflicciones que el enemigo va a enviar. Porque escrito está que en el mundo tendremos aflicción. Y el Señor me permitía ver cómo era como olas que golpeaban una casa y la golpeaban. Y el Señor dijo: no teman, mi hermano, yo estoy contigo. Y todos los días le da palabra, porque todos los días es una batalla. Por eso necesitamos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, que es este pan que viene del cielo, no lo necesitamos solamente cuando todo está mal, sino cuando todo está bien, para permanecer firmes. Porque muchos vienen ya después de que ya ha sido golpeada la casa. Bendito sea el Señor, siempre va a haber pan y agua. Pero ¿por qué esperamos, iglesia? ¿Por qué esperamos?
llegamos hasta este momento? ¿Por qué apoyarnos en nosotros mismos? ¿Por qué, iglesia? Si nosotros nuestra confianza debería estar en Él y no en nosotros mismos. Si nosotros mismos, iglesia, tenemos nuestra voluntad mejor, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento y nuestras fuerzas, ¿por qué no nos ayudamos nosotros mismos antes? Si por apoyarnos en nosotros mismos, con nuestra voluntad y malas decisiones, de allá fue que nos sacó el Señor, de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Él fue el que nos rescató, Él fue el que nos sacó de la cantera y del lodo cenagoso. Él, el mismo que te dice que Él está con nosotros, que no desmayemos. Una de las cosas que el Señor no nos vayamos de ahí, dice en Josué capítulo 1. Lo voy a leer, pero no vayan hasta allá. Verso 9, creo. Sí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Esa es la fe. Él le hizo una promesa a sus discípulos. Vas a hacer una diligencia, Él está. Vas a hacer un negocio, Él está. Pero Él no quiere que Él sea un amuleto en nuestra vida para decirle, Señor, ve conmigo y haz mi voluntad. No, Él quiere que le encomendemos al Señor todos nuestros caminos, iglesia. Él quiere que nosotros caminemos bajo la voluntad de donde quiera que vayamos. Él dijo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Él, iglesia. Amén. Porque hay personas que un negocio les trae aflicción. Un empleo les trae aflicción. Hay lugares que les traen aflicción. Y ojalá fuera todo aflicción, pero esto es una cadena que desata otras cosas. ¿Qué es lo que vamos a leer hoy? El Señor dice que no temamos ni desmayemos, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando se levante el enemigo contra nosotros. Sigamos, le diré, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis. ¿Qué el otro? No temáis. Ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Cuántas veces, iglesia? El enemigo nos quiere afligir. Y no vamos al Señor, le entregamos nuestros temores, nuestros miedos, nuestro corazón. El Señor nos va a fortalecer, iglesia. Porque recuerda que no es con nuestra fuerza, nuestras fuerzas, iglesia, nos hará dudar, porque la batalla es espiritual. Pero cuando tú vas, Él te va a firmar los pies, iglesia, en Él, porque Él es nuestra fuerza. Él es el poder que necesitamos para esta batalla. Él dice que Él es el que pelea por nosotros, iglesia. Hasta en lo más mínimo. Si nosotros confiamos en el Señor en lo más mínimo, iglesia. Pero confiar en el Señor no quiere decir que nosotros dejemos de ser diligentes. Confiar en el Señor, Él dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Él nos demanda esforzarnos, Él sabe, y Él nos dice que tenemos que hacer nosotros. Hay una parte que nos corresponde y es la obediencia a lo que el Padre nos diga. El resto lo hace Él. Como dice un dicho, nosotros hacemos lo posible y en lo imposible. Pero a veces nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Él dice aquí en las Escrituras, porque Jehová vuestro Dios va con quién, con el enemigo. Pues nosotros estamos aquí. Esta palabra la vamos a necesitar en algún momento. Amén. Si es que no la está necesitando ahora, en algún momento la necesitamos. Necesitaremos recordar que Él está con nosotros, porque el enemigo, iglesia, nos hará creer que estamos solos. Cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, los discípulos no estuvieron con Él. Entró con 3 al jardín. Ahí ahora los 3 se quedaron dormidos. Van a haber momentos en que no va a estar tu pareja ni tus hijos. Creerás que estás solo, pero Él dice no. Yo vencí el mundo porque sabía que no estaba solo.
Yo sabía que en ese momento, cuando todos me dejaron, mi Padre estaba conmigo. Muchos, iglesia, quedan derribados. El problema no es que el enemigo nos derribe, porque dice derribados mas no destruidos, sino cuando se quedan derribados, porque el Señor ha prometido que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará. El problema, iglesia, no es que seamos atacados, es que creamos que el Señor se ha olvidado de nosotros. Porque muchos creerían que el Señor Jesucristo pensó que Él estaría solo, y no, Él sabía, iglesia, que el Padre estaba con Él. Escrito está: yo vencí al mundo, porque aunque todos me van a dejar, dice el Señor Jesucristo, yo sé que no estoy solo, que el Padre está conmigo. Porque muchos te dirán, amigos, hermanos de la iglesia, pastores, o a los pastores le dirán los líderes: usted nunca va a estar solo, siempre vamos a estar ahí en la iglesia. La palabra de Dios aún nos dice que padre y madre nos pueden dejar, y que aún así el Señor estará ahí con nosotros. Y muchos tal vez están en esta situación, donde sienten que le ha fallado la pareja, donde sienten que, iglesia, vamos a tener que pasar por ese momento. ¿Para qué? Para creer que Él está con nosotros y confiar en Él. No hay mayor confianza, iglesia, que tener la confianza en nuestro Señor, porque Él nunca nos va a fallar. Nunca. Y si nosotros estamos bajo su voluntad, porque el problema es cuando pasa esto, queremos que el Señor obre conforme a nuestra voluntad. Ahí es donde el Señor va a levantar la vela, en la voluntad de Él, no en la nuestra. El enemigo usará la nuestra. Ahí es donde nos tenemos que humillar bajo la mano poderosa del Señor, para que Él, en el tiempo del Señor, nos exalte. Lo que le cuesta al ser humano es humillarse, porque todos quieren tener una victoria, porque creen que los pensamientos de nosotros son mejores que los de Dios, que los planes de nosotros es mejor que el plan perfecto de Dios, aquel que hizo el cielo y la tierra, aquel que te formó, aquel que tuvo cuidado desde la niñez, aquel que guardó nuestras vidas. Y esta es la razón por la que tú y yo estamos aquí, porque si por ti y por mí o por el enemigo fuera, no estaríamos aquí, iglesia. Nosotros no estaríamos aquí. Tú y yo lo sabemos, porque el enemigo quiso atacar desde el vientre de nuestra madre, porque Él nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Muchos tuvieron, iglesia, tal vez amenazas de aborto, otros quisieron abortarnos, pero fiel fue el que nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Porque en aquel momento en que el Señor decidió llamarnos desde el vientre, como lo hizo con Jesús, como lo hizo con Moisés, siempre se va a levantar la oposición, iglesia, en contra del propósito de Dios en nuestra vida. Porque muchos hablan, el Señor tiene un propósito grande contigo. No, el propósito grande ya está: salvar. Esto no se trata de ti y de mí, sino del plan perfecto de nuestro Padre, y que tú y yo hacemos por su gracia y su misericordia, hacemos parte. Amén. Dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. ¿Quién va a pelear por nosotros? ¿Cuántos han sacado la espada de Pedro? ¿Recuerdan? En esos momentos, como dijo el siervo de David: ¿quieres que vaya y le corte la cabeza? O como los discípulos: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? O en esos momentos, como pasó con Pedro, que sacó la espada, no la del Espíritu, sino su espada carnal, y le cortó la oreja mal. Eso es caer en tentación, iglesia. Porque el Señor le dice a los discípulos cuando dijeron: ¿quieren que oremos? Él dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois. Si nosotros sabemos de qué espíritu somos, sabremos que Él es el que pelea por nosotros. No temeremos ni desmayaremos, porque Él estará con nosotros y está con nosotros. Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? ¿Para qué? Salvarnos. Amén. Entonces, lo primero que el Señor nos dice es que el enemigo va a venir como río y va a venir con todo. Algunos han pasado situaciones así. Algunos están pasando situaciones así. Pérdidas económicas, de personas
es una tras otra, y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? La palabra de Dios dice que el enemigo vendrá como río, pero que si confiamos en el Señor, si nos sometemos, como dice la palabra, someteos pues a Dios, resistí al diablo para que lucha. Si la palabra de Dios dice que tenemos que someternos para resistir, eso es lo que tenemos que hacer. El problema es la falta de sometimiento. ¿Y a qué nos sometemos? Nos sometemos al pastor, nos sometemos al líder, nos sometemos a estar encerrados aquí día y noche, nos sometemos a la voluntad de Dios, a esta bendita palabra. Esto es lo que el Señor quiere. Porque ustedes no se tienen que someter solamente. Los pastores, los líderes, los profetas, llámenlo como los llamen, tienen que someter, nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Todos nos debemos someter si el mismo Cristo se somete. Sin sometimiento no podemos resistir al enemigo que viene como río, iglesia. ¿Y cómo nos vamos a someter si ni siquiera somos oidores que meditan en la palabra, sino oidores olvidadizos, que salen de aquí y creen que es una historia la que se contó? El Señor nos está hablando porque nos ama, iglesia, y Él quiere guardarnos, iglesia. Él sabe cuando el enemigo viene como río. Él lo sabe. Y Él nos llama para estar guardados bajo sus alas. Como dice la palabra de Dios, oh Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise guardarte como la gallina guarda sus polluelos, pero no quisiste? El Señor quiere guardarnos. El Señor quiere salvarnos, iglesia. Esto es lo que el Señor anhela y quiere. Mateo capítulo 7. Entonces el Señor que no te mata, no temer, iglesia. Mateo capítulo 7. ¿Verso qué? Verso 24. Aquí vamos a ver que el enemigo sí se levanta. Y él se levanta por un tiempo, pero quiere que les diga algo, iglesia. Eso es algo que vamos a tener que vivir hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que nos llame. Porque dice que Satanás se fue cuando tentó al Señor Jesucristo en el desierto, dice que se fue y lo dejó por un tiempo, porque luego apareció en el Getsemaní otra vez. Son batallas que vamos a tener que combatir y se llama la batalla de la fe. Porque es lo que quiere derribar de esta casa, porque el fundamento sí es Cristo. Tenemos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Pero si no es Cristo, iglesia, son aquellos que dice la palabra de Dios que cuando empezamos este camino, un camino donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir, donde tenemos que morir a esta vieja naturaleza, dice el Señor, que tenemos que sentarnos y calcular el costo. No vaya a ser que algunos empezando y a la mitad se devuelvan y se burlen de ellos. Porque este camino no es de una religión. Este camino, iglesia, no es de una denominación. Este camino es de salvación. Un camino donde hay santificación. Y todos no están dispuestos, iglesia. Porque aquellos que amen más al mundo que al Señor serán tentados muchas veces. Es una batalla de la fe. Una fe que tiene que estar puesta en el autor, en Cristo. ¿Por qué dice que la mirada puesta en el autor y consumador de la fe? Pues porque este libro tiene un autor y es Jesucristo. Y aquí es donde tenemos que tener la mirada, su palabra. Porque la gente tiene tal vez un cuadro y lo mira todos los días. No, es aquí en la bendita palabra. Todos los días nos da palabra de vida eterna. Todos los días el Señor nos trae alimento espiritual para permanecer firmes en Él. Por eso necesitamos meditar de día y de noche, como dice la palabra de Dios. Porque hay una promesa que Él te entregó a ti y a mí, pero Él dice, medita de esta palabra de día y de noche, porque es la que te va a mantener firme en mí. Aquí es donde tenemos la mirada puesta en Él. Nosotros no tenemos la mirada puesta en YouTube, iglesia. Nosotros no tenemos la mirada puesta en Facebook. Nosotros no tenemos la mirada puesta en las prédicas virtuales, porque ciertamente eso es de bendición. El Señor quiere que tú y que yo meditemos en la palabra de día y de noche, porque esta es el arma que nos ha entregado. Muchos creen que ellos se están alimentando porque están pegados en Facebook, que están pegados en YouTube. No están mirando la fe de otros. La fe tuya y la mía se alimenta es poniendo la mira aquí en la palabra de Dios. Muchos
Ciertamente yo comparto cosas, pero su relación con el Señor se ha basado en las redes sociales. Miran algo de Dios, media hora, pero toda una mañana cosas del mundo. Y esto es lo que el Señor dice: la fe va a estar escasa, la vida tiene que estar es aquí en esta palabra que es espíritu. Está bien ver testimonios, esos son ayudas, pero no lo es todo, iglesia, no lo es todo. Él quiere que tú te sientes, porque hay una mesa en la que Él te está esperando, donde Él parte el pan y abre el entendimiento. Porque a los de camino de Maús se sentó en la mesa, con sus discípulos se sentó en la mesa y Él les dio pan de vida eterna. Hay una mesa, porque la palabra de Dios habla de esta mesa, donde Él parte el pan y abre el entendimiento y puedes comprender las escrituras, porque Él es el que abre el entendimiento. Donde tú no tienes que ser sabio, donde tú no tienes que ser intelectual, sino un corazón dispuesto que le digas: Señor, habla, Señor, quiero comprender, quiero permanecer aquí. Abre mis oídos y mis ojos espirituales para yo verte. Quiero que tú seas revelado. Quiero que tú te reveles a mi vida. Ya no quiero escudriñar más de la revelación que ha tenido otro. Quiero que tú te reveles en mi vida. Quiero ser testigo. Yo no quiero hablar más de lo que oigo, sino de lo que tú me hablas y yo ver tu obra en mí. Esto es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Ahí es donde va a estar una fe, porque la fe que Él quiere, la fe que viene por el oír y el oír por su palabra. El Señor no quiere un cristianismo así, iglesia. Un cristianismo que el día que dejó de ver YouTube, entonces andó carnal. No, iglesia. Aquí es donde está el poder. Aquí es donde está el poder. No en este libro, sino en el autor de este libro, Jesucristo. Escudriñad pues las escrituras, ellas testifican de mí. Aquí hallarán la salvación. Él dijo: si quieren ser verdaderamente mis discípulos, permanezcan en esta verdad. La van a conocer y serán libres. Pero se la pasan escuchando todo el día alabanzas. Eso no es ser espiritual, iglesia. Porque hay alabanzas que no son del espíritu. Hay gente que cree que son espirituales porque ya no escuchan salsa o ya no escuchan música del mundo, pero pelean todo el día en la casa. Y porque tienen música de fondo para las discusiones. El Señor quiere que tú y yo caminemos en esta verdad. El Señor no quiere que coloquemos una emisora todo el día donde ni siquiera escuchamos lo que dice la emisora. ¿Creen que ser espiritual es eso? No, iglesia. Ser espiritual es caminar, que tus pies, que mis pies caminen por caminos de justicia y de santificación, porque tú y yo no hemos llegado todavía a la estatura del varón perfecto. Solo llegamos por medio de esta bendita palabra, ejercitándonos en ella, porque cada día Él nos hace discernir entre el bien y el mal. Dice que los inmaduros, los niños espirituales, no disciernen entre el bien y el mal, y ellos no pueden comer alimentos sólidos, siempre hay que darles leche espiritual. Siempre están ahí patinando en los mismos problemas, porque el Señor quiere que vayamos en una avanzada, que el ser exterior se desgaste, pero el interior, iglesia, sea fortalecido por la palabra. ¿Por qué? Porque la carne va muriendo cada día, porque la carne se tiene que someter y sujetar a la voluntad de Dios. Bendito y alabado sea. Mira lo que dice, y esto es lo que va a pasar, iglesia. Esto es lo que va a pasar. Es inevitable. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras, iglesia? Es que estamos hablando de eso. Cada vez que el Señor nos da palabra, ¿la oyeron? ¿Cuántos están oyendo la palabra en esta noche? Digan amén. Mira, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o sea que aparte de oírla, hay que hacerla. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde está la prudencia de aquel hombre? ¿Escuchando la palabra? La prudencia está en la obediencia. Mira, ¿por qué? Porque el otro tipo de personas que la oyen no la obedecieron y la oyeron también. La palabra de Dios dice que oyeron la palabra y no les aprovechó porque no la oyeron por fe. La palabra de Dios dice que hay 4 tipos de tierra.
y las 4 oyeron, pero solamente una la recibió, la guardó y obedeció. Y solamente un tipo de tierra, la buena tierra, la que fue arada, iglesia. Esta fue la que en su tiempo dio fruto. Cuando la semilla la recibió, la guardó, se dejó arar, abonar por el Señor. Porque esta palabra es espíritu. El espíritu es el agua que necesitamos todos los días para que esa semilla, que la fe en el mensaje crezca y dé fruto en su tiempo. Esto es lo que el Señor quiere, iglesia. No que tú seas un creyente, como dice la palabra, los demonios también creen y tiemblan, son salvos. El que tú y yo estemos aquí no es garantía de creer, sino es el crecimiento. El crecimiento espiritual es la fe de nosotros creciendo por medio de esta bendita palabra. Que ya no somos niños fluctuantes, sino que somos ¿qué? Maduros espiritualmente, donde ya no andamos, como dice Hebreos capítulo 6, en los primeros rudimientos, en el arrepentimiento, en ofrecer sacrificio cada fin de semana, cada 8 días o 3 veces a la semana, el mismo sacrificio por el mismo pecado. Las mismas lágrimas. El Señor quiere que nosotros seamos transformados, que entreguemos esa vieja naturaleza para tener la naturaleza de Cristo en nosotros. Porque la palabra de Dios habla de un pueblo, ya no lo digo, ya no quiero que esté con ese sacrificio. Siempre la misma culpa, siempre las mismas lágrimas. Si el Señor Jesucristo lavó tu conciencia, iglesia, a través del arrepentimiento, por la sangre del Cordero, ya no tienes que recordar el pecado. ¿Por qué recuerdan el pecado? Porque no han dejado de pecar, sino que siguen practicando el pecado. La palabra de Dios dice: hijitos, no pequéis. No pequéis. Pero si pecan, no quiere decir que nosotros, el que mentía, estaba viciado a mentir. Y uno deja de mentir, pero en algún momento una mentira, que no venga el enemigo Satanás con culpa, corre y entrégala y dile a la gente la verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno está en pecado de la mentira, la carne está viciada a mentir. Uno quiere mentir por todo. No hay necesidad de mentir. Uno quiere mentir a todo momento, hasta en hay mentiras. ¿Sí? Hay mentiras, mentiras. La carne está viciada en la mentira. Dice que los mentirosos no heredarán. Entonces en Cristo, el Señor, a través de esta verdad, como dice Pablo en Romanos 7, dice: yo no sabía que era codicioso hasta que la palabra me mostró mi codicia. Yo no sabía que yo era una mentirosa que no iba a heredar hasta que la palabra me mostró que el mentiroso no heredará. Entonces hay esta ley de que mentía y yo era una mentirosa y cada vez que no quería mentir, mentía. Pero bendito, ¿quién? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo, de este pecado? Gracias doy a Dios que derramó su gracia sobre mí por medio de Jesucristo. Y le entregué la mentira y el Señor Jesús me dice: anda en verdad, habla sinceramente con los hermanos, habla verdad. Y ciertamente por la gracia uno deja de mentir, iglesia, por el poder del Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu Santo que te dice: está mal mentir, y cuando mientes Él te dice: no vayas a mentir. Por la gracia, por el poder de Dios. Y ciertamente dice la palabra que puedes decir: pero corre, abogado tienes, porque tú ya no lo haces por vicio, porque ya no está arraigada la mentira. Pero la culpa también se va cuando el Señor nos lava la conciencia. Entonces tú corres al Señor y dices: lo siento, te pido disculpas. ¿Por qué? Porque te mentí. Yo no debía haberte mentido. Entonces tú hablas y andas en verdad. Llámelo como quiera el pecado. Pero hay gente que su carne está viciada a pecar. Y viene cada 8 días, 2, 1, cada mes. No sé cómo es la manera como tú te congregas. Vienen siempre con la culpa y con el mismo pecado. Pero yo ya no tengo un acusador por la mentira, ni por la fornicación, ni por el adulterio, porque la gracia de Dios me libertó de la ley del pecado, iglesia. Entonces, ¿qué ve uno que uno ya no fornica ni adultera, iglesia? Y si llegaras a caer en algún día, hay un abogado
vas a salvar, dice el Señor, no, arrepiéntete. Arrepiéntete y cambia tu vieja manera pasada de vivir. Yo tengo perdón, amor, gracia para ti. Las obras es el resultado, la manifestación de la fe en Dios. No nuestras obras, sino las obras de Dios en nosotros. Entonces la gente está escudada en la religión por las obras. Pero ciertamente te digo que la fe en Dios tiene obras, sus obras en nosotros. Donde tú ya no lo haces como sacrificio, sino que es la manifestación de que el Espíritu está obrando a través de ti. Esto es lo que el Señor quiere, para que el enemigo cuando venga como un río no tenga de qué acusar. Esto es lo que el Señor anhela. Una conversión genuina y verdadera que no es por obra de nosotros, sino por la obra de la cruz. Mediante la fe en el sacrificio, iglesia. Y la resurrección entre los muertos para darnos vida juntamente con Él. Esto es lo que el Señor anhela, porque el enemigo viene una y otra vez y muchos caen, iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor me decía algo muy importante y me decía, en estos momentos tan difíciles, tú buscas en aquellos que confías. Tú no vas a confiar en Dios si no le conoces. Tú confías en aquellos que conoces. Y a veces buscamos en las personas equivocadas, porque creemos conocer. Y nos damos cuenta, porque la palabra de Dios dice en Jeremías 2, que buscarán a aquellos en que confiaban y no los podrán ayudar. Yo no te puedo ayudar, pero te llevo al ayudador, a Cristo. Tú le clamarás y Él responderá, porque hay cosas que por más que queramos no podremos ayudar ahora. Solo orar para que la fe no falte. A mí a veces me llaman y me angustia lo que te está pasando. Uno quisiera ir y como imponer las manos y orar de una manera especial para que se les quitara el dolor, porque a uno le duele, iglesia. Pero el Señor dice, tan solo reconoce y arrepiéntete, vuelve a mí. Vuelve a mí, yo me volveré a ti. Ustedes, los de doble ánimo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. A los que andan por caminos de iniquidad. Porque alejarse de Dios, Él nunca se aleja, el pecado nos aleja de Él. Él siempre está ahí esperando, iglesia. Al que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia. ¿Qué descendió? La lluvia. ¿Y qué más? ¿Y vinieron qué? Río, ¿recuerdan? Amén. Aquí no habla del río del Espíritu. Vinieron ríos. Y soplaron vientos. ¿Y qué pasó con esto? Golpearon aquella casa. Estamos hablando del hombre prudente. ¿Golpea o no golpea? Hay situaciones que entran, pero hay una promesa, que es la que yo creo. Ninguna arma forjada va a prosperar. O sea que va a golpear. Nuestra fe va a ser probada. El enemigo también vendrá a tentarnos. Va a golpear, iglesia. Va a afligir. Va a afligir. Y el Señor dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos. La palabra de Dios dice que Jehová sea vuestro temor, porque Satanás traerá situaciones, diagnósticos, situaciones donde te infundirá miedo y te debilitará. Lo primero que el Señor dice, no teman ni desmayen, yo estoy con ustedes. Esto es lo que el Señor quiere que entendamos. Van a haber situaciones que tal vez pasarán en un día, en una semana, en un mes, tal vez un año o tal vez años, iglesia. Pero el Señor dice que estará con nosotros. Yo creo en esa promesa. Y a la iglesia hay que decirle que vendrán situaciones que golpearán la casa. Y tú tal vez creerás que golpeará tu casa o tu familia. Está en la casa. Porque cada uno de nosotros tenemos que estar
edificados en Cristo. Tú y yo tenemos que edificarnos en Él y edificar a nuestros hijos en Él. Si tú no estás en el fundamento, iglesia, si cuando vienen estas adversidades lo primero que ven es angustia, lo primero que ven son palabras que no tienen nada que ver con la fe, lo primero que ven es que avanza, lo primero que ven es su papá o su mamá que se desaniman. ¿Qué va a pasar con aquellos que no se congregan? Si tú y yo nos congregamos y eso es lo que mostramos. ¿Qué hace que seamos edificados? Que el fundamento de nosotros sea Cristo. No es oír la palabra, es obedecerla. Amén. Es que en esos momentos difíciles saca palabra de sabiduría, palabra de fe. O aún más sabe el momento de hacer silencio. Pero la promesa es que cuando venga el enemigo como río, el Espíritu levantará bandera, porque el Señor pondrá palabra en nuestra boca, como en el Señor Jesucristo, que combatió al enemigo fue con palabra, no con queja mansa. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Señor, escrito está. Pero mira que te está diciendo el médico, escrito está. Pero que te está diciendo que vas a quedar sin trabajo, escrito está. Él es mi pastor y nada me va a faltar, Señor. A los hijos de Dios todo les ayudará para bien. La palabra de Dios dice, Señor, que el enemigo vendrá como río. Yo no sé qué está pasando. Ya veo que se me vino esto, pero tú estás conmigo y tú eres el que va a levantar bandera. Aquí estoy. Una de las cosas que dice las escrituras, lo hace mucho el salmista David, y el Señor se lo dijo cuando se levantó a Amalek. Lo primero que uno tiene que levantar es altar allí para declarar palabra, porque les tengo una noticia: cuando el enemigo aflige, levanta a otros afligidos, como en la cueva de Adulán, otros que están en peores situaciones, que quejan más que uno. Hay que levantar altar, iglesia, y poner y declarar palabra. No esperes que te anime tu esposo, tu esposa. No esperes que te anime el vecino. No esperes que te anime, porque hay momentos en que no estará nadie. Él te ha dado la palabra y la puso en tu boca para empezar a declarar, porque el enemigo mandará dardos encendidos una y otra vez para debilitarte y para que reniegues de nuestro Señor. Pero empieza la quejabanza. Empieza los diagnósticos y a declarar lo que declararon en tu vida. La palabra de Dios dice que el Señor clavó toda acta de decretos en contra de nuestra vida en la cruz del Calvario. Esto es lo que nosotros tenemos que declarar. No sé, Señor, cuál es tu voluntad, pero aquí estoy, me sujeto a tu voluntad, porque sujetarnos a la voluntad de Dios no es esperar que Él haga lo que queremos, en el tiempo que queremos y como queremos. Él tiene cuidado y Él sabe, porque hasta Satanás trabaja para mi Señor. Porque todo aquel que viene a este río y golpea la casa, iglesia, muchos ven esos vientos, muchos ven ese río, muchos ven, iglesia, esta lluvia que cae y no para. Y cuando pasa la tormenta te ven en pie y tú dices: fiel es el que me llamó, fiel es mi Señor, es el que me sostuvo. Porque van a ver y van a decir: ¿cómo es posible que esta persona haya permanecido en pie? Pero muchos que invitan a la iglesia, vamos a la iglesia, pero en los momentos, mira, en nosotros ahora más el testimonio que lo que tanto hablamos. Es el testimonio, aquellos momentos difíciles donde la gente ve que tú quedaste en pie, que no renegaste, que confiaste, que tu confianza estuvo depositada en Él. Aquellos que dicen: ¿cómo es posible que esta persona se haya quedado sin empleo? Y diga que el Señor es el pastor, como si eso se pagara solo los recibos. Los recibos no se pagan solos. Pero tenemos un Abba Padre que tiene cuidado, iglesia. Amén. O si no fue así, ¿cuánto fuimos sostuvidos durante la pandemia? Amén. Él lo probó una y otra vez, olvidando lo que Él ha hecho. Nunca faltó el pan en nuestra mesa. ¿Cómo testificamos al mundo? Sin testimonio. ¿Cómo le mostramos que Él sí es nuestra roca fuerte? ¿O cómo le decimos: confíen en el Señor, si cada vez que vienen los vientos impetuosos, viene este río arrasando con todo, iglesia? Ven que caemos como aquella casa que cae cimentada en la arena. El enemigo vendrá como río
Pero escúchame, ahí es donde el Señor sacará testimonio para que crean y vean la gloria de Dios. No es posible que digamos creer en Dios y lo único que salga de nuestra boca en medio de esta tormenta, en medio de estos vientos contrarios, palabra de muerte y no de vida. Y esto lo escuchan los hijos, esto lo escucha tu pareja, y nosotros esperamos que se congregue, iglesia. ¿Cómo mostramos la fe si no es en los momentos difíciles? La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no estamos viendo. Entonces la gente ve que no está pasando, que está todo lo contrario a lo que declaramos, pero nosotros creemos en lo que dijo el Señor. Pero ¿cómo es que tienen fe si estamos viendo un diagnóstico? Pues esa es la fe que el Señor quiere que yo tenga. Esta gente está loca porque nos llaman locos, sí. La locura del Evangelio, el poder que Dios usa, iglesia, para todos los que creen. Es la locura del Evangelio. Creer en lo que escrito está. Aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea que el oír la palabra, iglesia, no es suficiente. El que las hace. Porque hay gente que ha tomado la palabra para declararla, pero no la obedece. Entonces está reclamando una promesa que no caerá. Pero si la creyeran, la obedecerían, porque esa es la fe, el oír algo y hacerlo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿estamos bien? ¿Qué hace? Lo compararé a un hombre insensato. ¿Qué lo hace insensato? Él lo hace. Muchos han declarado, el que oye esta palabra, el que oye esta palabra y la oye, pero cuando vienen las adversidades caen. Entonces dice que edificó su casa sobre la arena. ¿Sobre qué la edificó? Sobre la arena. Sobre la arena. Y descendió la lluvia. Mire, lo mismito. Al prudente y al insensato le van a venir aflicciones y dificultades. ¿De qué hemos de nombrarle un evangelio a la gente que no existe? Él dice que somos victoriosos en Él, que tendremos aflicciones, que seremos perseguidos. Él lo dice en las Escrituras. Escrito está. Pero que en Él somos más que vencedores. Que Satanás nos tentará para sacarnos del camino. Pero que si nosotros permanecemos en esta palabra es permanecer en el camino, porque esta palabra es la que nos da la fe para permanecer. Aquí dice que al sensato y al insensato, al prudente y al insensato, le vendrá la lluvia, los ríos y los vientos contrarios. Entonces se pregunta, ¿cómo es posible que estas personas, que esta persona le pase tantas cosas y siguen bien, y a mí me pasa esto y yo caigo? ¿Dónde está fundada tu casa? ¿Quién es tu fundamento? ¿Quién es tu fundamento? Hay gente que solamente les dicen una palabra y ¡pam! Cae. Una situación y cae. Estar sobre la arena, obedecer la palabra, iglesia. Ahí está el secreto, no solo en oírla, en obedecerla, porque la palabra de Dios dice, iglesia, que somos santificados mediante la obediencia de esa verdad. Esa es la manera de ser santificados, no viviendo la vida, sino obedeciéndola. Ahí es donde hay santificación. Entonces dice, soplaron los vientos, descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu, con fuerza. ¿Cómo viene esto? Contra aquella casa y cayó. La otra no cayó. Pero mira lo que dice, y fue grande su ruina. Iglesia, esto no es una historia nada más. Es la situación de muchos en la iglesia de Cristo. Es la situación de muchos en las congregaciones.
a los mismos que siempre hay que levantarlos. El Señor promete que los levantará, pero va a haber un momento, iglesia, en que no habrá nadie para levantar. Escrito está. Aunque te dejara padre y madre, va a haber un momento, iglesia, en el que la gente se va a cansar. Tengo esa mala noticia, se van a cansar de que caigas una y otra vez, pero te tengo una buena noticia, Él no se cansará. El día que ya confíes en Él, iglesia, no caerás tan fácil. Mientras que tu confianza esté en tu pareja, mientras que tu confianza esté en tus padres, mientras que tu confianza esté en el pastor, en los líderes, iglesia, siempre esperarás que vayan y te levanten. Pero mejor no es la confianza en el Señor para no caer. Mejor no es la confianza en el Señor para no caer, iglesia. Dice que esto vendrá y no caeremos. Cuando tú aprendes a confiar en Él, tú no necesitas, iglesia, que te estén mandando la palabra para que te estén levantando. Tú caminarás en la palabra. Esa palabra es la que te mantiene firme en los momentos de angustia, en los momentos en que sopla contrario. Tú te paras firme, tú ya no corres a buscar a los hombres, sino que fiel es el que me llamó. Fiel es el que me llamó, fiel es el que me llamó, fiel es el que hizo la promesa. Él me hizo una promesa y mis ojos no lo han visto. El enemigo te va a amenazar hasta de muerte. Van a haber diagnósticos naturales de los hombres espirituales, como el que me pasó a mí. Te voy a infartar. Y yo le dije, todavía falta que mis ojos vean lo que Él prometió. Y si así pasara, el Señor me puede dar vida otra vez, el testimonio será más grande. Pero Él a mí me dijo, te voy a infartar, literalmente todos los síntomas. Mi cabeza, mis ojos rojos, mi brazo, todo. Y me dijo, te voy a infartar si no te callas. Pero fiel es el que me llamó, el que puso la palabra en mi boca. Él es el que la va a enmudecer, no el enemigo. Callar que la verdad, porque el enemigo prefiere una congregación que los mantenga motivados, pero caídos, confiando en hombres. Que bello si tú confíes en el Señor, iglesia. Es ahí donde hay que llevar las almas a Cristo, porque así permanecerán firmes. Es en Él, en la roca, en Cristo. Pero les mandan un diagnóstico, una separación, un divorcio. Lo que sea, iglesia, confía. Si Él hizo la promesa, confía, la fe, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que nos está haciendo. El Señor quiere que nuestra confianza esté en Él. Dice que esta casa cayó y la ruina fue grande, iglesia. Pero hay una buena noticia. Segunda de Corintios 4. Bendito y alabado sea mi Señor. Fortalece a todo el que está caído, pero fortalécelo de tal manera que tú seas su fuerza, Señor, y su poder. Que la confianza esté en ti, Señor. Escrito está, Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el varón que pone en el Señor su confianza. Escrito está. Esto es lo que tú anhelas, mi Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4. Desde el verso 8, verso 28. Más que vencedores. Y sabemos, Romanos 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo es? Pues resulta que cuando viene la lluvia, cuando vienen los ríos, cuando soplan los vientos también, porque el mismo que después de esta tormenta
después de que el enemigo viene como río, mire, después de que el Señor Jesucristo, escuche, fue tentado en el desierto, 3 veces fue tentado. Dice que cuando el Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo, tú y yo no podemos resistir la tentación sin el Espíritu, dice el Señor. Él fue lleno del Espíritu Santo, vino sobre él el Espíritu y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, porque Dios no es el que tienta, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, pero la tentación va a venir. Entonces, antes de la tentación, el Señor tuvo que ser, vino sobre él, nos enseñó cómo era, sin el Espíritu no resistimos. Y viene el Satanás y lo tienta 3 veces, con las mismas tentaciones que te tienta a ti. Deseo de los ojos, deseo de la carne, la gloria de la vida. Y todo esto tiene un fin, desobedecer al Señor. Como lo hizo con Adán y Eva, y como ha tentado y han caído los hombres, aquellos testimonios que quedaron escritos aquí, con lo mismo. También cuando cayó, deseo de los ojos, vio a Betsabé, deseo de la carne, la mandó a llamar, y la vanagloria en la vida, creyendo que era rey y que nadie había visto. El Señor no sabía, cuando todo está desnudo, delante de aquel que algún día tú y yo daremos cuenta. Es por el Espíritu. Y cuando fue tentado, resistió la tentación con la palabra que es Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a defender en aquel momento, por medio de la palabra que es Espíritu. Y después de la tentación empezó a predicar. Así que a veces aquellas situaciones que se presentan, después de tanta aflicción, después de toda esta tormenta que se le levanta a muchos, viene el testimonio para dar a conocer al que te sostuvo. Después de la tentación, entonces el Señor Jesucristo empezó a predicar, fue su primera predicación. Muchos quieren ser testigos sin proceso. Muchos quieren ser testigos sin testimonio. Muchos quieren llevar el Evangelio a las naciones reprobando. Cuando somos obreros aprobados, conforme a lo que dice Hebreos, capítulo 5, porque nos ejercitamos en esta palabra, nos ejercitamos y nos hace discernir entre el bien y el mal, entre qué viene de Dios, qué es prueba y qué es tentación. Ya tú sabes diferenciar la prueba. Bueno, Señor, David diferenciaba cuando había prueba y lo que levantaba el altar. El que David que entraba a la prueba no era el mismo que salía. David sabía que esa lanza que lanzaba Saúl, tal vez cuando él no la iba a devolver, iglesia, él no la devolvió como muchos la devolvemos, sino que somos probados. Somos probados de todo aquello que le decimos amén. Somos probados, porque esta palabra en nosotros tiene que ser grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y vivir en ella. Y salimos de aquí. ¿Por qué? Porque el Señor ya no quiere, iglesia. La letra mata, el espíritu vivifica. Él quiere que vivamos. Muchas veces nos ha dado la palabra y salimos allá a vivirla. Porque esta palabra es hechos, los hechos de los apóstoles. ¿Por qué se llamó hechos de los apóstoles? Hechos, pruebas. La prueba de que el Espíritu estaba con ellos, la evidencia. Esta palabra tiene que llevarse por hecho a nuestras vidas. Y muchas veces hemos sido, iglesia, probados de inmediato. Muchos de los que estamos aquí sabemos que es verdad. Exactamente lo que nos habló viene la tentación. Bendito sea el Señor, porque Él quiere que vayamos a los hechos. Ya basta de tanta letra. Gente llena de conocimiento, pero reprobados a la hora de la prueba. El Señor quiere que seamos obreros aprobados, embajadores de Cristo. Que llevemos el ministerio de la reconciliación. Porque tenemos que llevar a las personas a Cristo para que se reconcilien con el Padre. Porque por medio de Cristo hay reconciliación. Esa es la tarea que tenemos como testigos. Decirles, no importa, yo era un vil pecador, Él me amó, a ti también te ama, corre a Él, ahí hay gracia, hay amor, ahí hay perdón. Eso es ser testigo de Él. No llevar una religión que condena, sino el Evangelio que salva, pero con testimonio. Porque hay quienes te preguntarán. Todas las cosas nos van a ayudar para bien cuando lo creemos. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre ¿qué? Muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea que aparte de llamarnos, ¿qué nos tiene que justificar? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Y esto hay que tener mucho cuidado. El Señor tiene un llamado grande en tu vida, sí. El llamado está, pero hay que procurar ser escogido. Él nos llama a todos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Porque el camino, iglesia, este camino, somos justificados. Somos perdonados del pecado, pero la justificación viene mediante la resurrección. Vean, la resurrección justifica. Esta nueva manera de vivir, la naturaleza de Él en nosotros. Muchos se quedan con el arrepentimiento, con el perdón de pecados. Pero el Señor dice, hay más. Hay más, iglesia. Hay más. Y es una nueva vida que el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3, le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Todos no vamos a llegar al lecho de muerte para arrepentirnos, como el ladrón que se arrepintió en último momento. De acuerdo al propósito y al llamado del Señor, mucho nos está llamando porque es necesario predicar y llegar a la gran comisión. ¿Cuántos años más seguirás así, iglesia? Porque hay una familia que necesita creer. Un hogar que el Señor quiere restaurar para que sea testimonio, primero Jerusalén. ¿Cuántos más? ¿Cuántos años más? Porque tienes temor, porque crees que es en tu fuerza y es tu poder, no, iglesia, es por el Espíritu. Mediante la fe en Cristo. Y determinándonos a tomar la cruz y seguirle, a entregar esta vieja manera pasada de vivir. Porque 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede venir el enemigo como río, iglesia, pero si Él con nosotros, si dice que está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, iglesia? El problema es que no estemos en Él. Pero si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios dice que se pueden levantar 1000 y 10,000. La palabra de Dios dice que podemos andar por valle de sombra y de muerte. La palabra de Dios dice que el enemigo se levantará como río. La palabra de Dios dice tantas cosas, iglesia. Pero a veces se levanta un problema y quieres dejar tirado el evangelio. Es lo único que te lleva a salvación. Triste. Porque no has creído. ¿Por qué no se ha creído? Porque tu fundamento no es Él. Tiene que ser Él nuestro fundamento. Y el que Él sea nuestro fundamento es que caminemos en esta verdad. Porque Él es la verdad. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. El mismo que envió a su Hijo por ti y por mí es el que está con nosotros. ¿Por qué dudarlo, iglesia? ¿Cómo nos dará tan bien con Él? ¿Cómo no nos dará tan bien con Él todas las cosas, iglesia? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, cuando los discípulos iban en aquella tormenta, Él mismo los envió. Él primero estuvo en una primera tormenta con ellos. Él estaba durmiendo en la barca y Él iba con ellos cruzando el mismo mar en una barca. Y se levantó esta tormenta, vientos contrarios, olas fuertes, la noche oscura, vientos contrarios.
Señor, ¿no te das cuenta que perecer? Y Él va a ir en un tiempo así con nosotros. Y vendrán esos vientos y Él estará ahí enseñándonos, como niños de jardín. Y Él se levantó y reprendió la tormenta. ¿Y quién es Él que hasta la tormenta le obedece? Estará ahí, pero llegará un momento en que el Señor nos mande. Pero Él está rogando para que nuestra fe no falte, porque hubo una segunda tormenta, donde Él dijo, vayan y crucen, nos encontramos al otro lado. Dice que Él subió al monte a orar y oraba para que la fe de ellos no faltara. Él intercede por nosotros. Intercede para que tú y yo creamos esta palabra y vamos en ella. Él intercede por nosotros. Para que tú no seas un oidor olvidadizo, ni yo tampoco, sino que recibamos esta verdad y la guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón y caminemos en ella. Porque sabes, es lo único que nos va a hacer resistir el llamado. Él fue al monte a orar y dice que se levantó cuando estaban en la mitad del mar, se levantó esta tormenta otra vez, pero ya no estaba con ellos en el monte. Y tú vas, ellos que sentían, no estaba el maestro como estuvo la primera vez, pero Él estaba. Y Él va a llegar a nuestro pronto auxilio, a nuestro socorro en el momento justo, no cuando tú y yo queramos, porque Él necesita que esta fe sea ejercitada, iglesia. Amén. Dice que no llegó a la primera vigilia, no llegó a la segunda vigilia, no llegó a la tercera vigilia, la cuarta, que es cuando ya va a amanecer. Estaban cansados, las olas eran altas, los vientos contrarios, iglesia. Imagínense esta tormenta en una barca, no era un crucero, era una barca. Ni era un submarino, era una barca de madera, como tal vez a veces se sientes expuesto. Dice que estaban cansados. La cuarta vigilia es la hora más oscura, 3 de la mañana, a 6 creo, después de las 3, donde ya estaban cansados, donde se acaban tus fuerzas y mis fuerzas, y tú ves la mano poderosa del Señor, vino caminando sobre las aguas. Y por descuido no reconoce cuando el Señor envía auxilio, Él envía siempre palabra, Él siempre envía iglesia. Dijeron un fantasma, no lo reconocieron, porque solamente lo va a reconocer quien lo reconocía siempre, Juan, porque Juan estaba siempre recostado a su costado ahí. Él lo reconocía, es el Señor, es el Maestro. Nosotros le dijeron que es un fantasma. Muchos no identifican quién viene de Dios. A veces el Señor les envía el salvavidas y lo desprecia. A veces el Señor envía la palabra para sacarte de ahí. Muchos están peleando, no vienen a los cultos porque están peleando en sus fuerzas, tratando de solucionar cosas. Cuando el Señor dice solamente, permanece ahí. Él hace lo imposible, iglesia. Cuando tú y yo no podemos, Él ahí es donde interviene. Pero hay una parte que a nosotros nos corresponde, es tener la fe en Él. Vean esas dos tormentas, eso es precioso. Amén. Que el Señor llegó y fue cuando Pedro se hundió. Pero ahí iban creciendo en fe. Ahí iba la iglesia. Porque lo único que nos ayuda con la incredulidad no es simplemente orar, como dijo aquel hombre. El Señor le dijo, creo Señor, pero ayúdame con mi incredulidad. Pero ayúdanos con la incredulidad. ¿Cómo nos ayuda si no es por medio de la palabra? Si la única manera de tener fe es recibiendo y obedeciendo la palabra. Pero la gente quiere, Señor, ayúdame con mi incredulidad. No me estoy congregando, pero ayúdame con mi incredulidad. No estoy orando, pero ayúdame con mi incredulidad. No me levanto a orar, pero ayúdame, Señor, con mi incredulidad. No leo la palabra, pero ayúdame con mi incredulidad. La fe viene por el oír, y el oír, el poder oír, porque la incredulidad tiene el corazón sordo. Dice la palabra, teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven, porque el corazón se ha grosado. La única manera de destapar los oídos es por la palabra. No hay otra manera. Está en Mateo capítulo 13. 10 o 13. 13. No hay otra manera. Tú y yo estamos aquí es porque el Señor quiere destapar algunos los oídos, otros ya escuchan claramente. No hay otra manera, iglesia. Y a medida que tú buscas más del Señor, puedes comprender más las Escrituras. Pero aquel que es inconstante escucha parábolas, como lo dice también en Mateo.
dijo el Señor Jesucristo. Porque ustedes, los que decidieron seguirme, a ustedes se les es dado a conocer el reino, más a ellos no. Ellos escucharán parábolas y creerán que eso es una historia. Ustedes saben de qué están hablando. A los entendidos, ellos entenderán, dice Daniel capítulo 12. Ellos entenderán. Y no porque sean más inteligentes, ni porque sean especiales, es porque decidieron tomar su cruz y seguirme. Ellos comprenderán. Y muchos serán limpios y santificados en aquel tiempo. Eso lo dice la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque han creído que es necesario, iglesia, caminar por este camino. Porque sin santidad nadie lo va a ver. Y tú y yo no somos santos. No fuimos llamados por ser santos. Nosotros nos llamamos los sordos, ciegos, mudos, leprosos, iglesia. Y es por el poder de esta palabra que el Señor nos está dando vida. Es por el poder de esta palabra, iglesia, que estamos teniendo fe en Él. Es por medio de esta verdad, no hay otra manera. Todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Y solamente, iglesia, tenemos acceso por medio de Cristo Jesús. Mira lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Lo dejo. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará, iglesia, del amor de Cristo? Escucha, tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Nada de eso, iglesia. Y esto vamos a tener que pasar. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿Cómo somos vencedores? ¿Cómo somos vencedores, iglesia? Por medio de Jesucristo. ¿No es precioso? Amén. No somos vencedores por nosotros mismos. Es por medio de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, que podremos vencer a todo lo que el enemigo quiera hacer. Es precioso depender de Él, iglesia. De eso se trata la fe. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, escucha, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Recuerdan el verso 6? No tenemos lucha contra sangre ni carne, dice el Señor, ni eso. Si ustedes están en mí, nada los va a separar de mí. Aquí no dice nada me va a separar del amor de ustedes por mí, sino del amor de Él por nosotros. El amor más fiel y verdadero. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El amor es en Cristo. Si no estamos en Cristo, si no hemos determinado seguir a Cristo, el amor que nos sostiene es en Él. ¿Recuerdan? Y se guardan como la gallina guarda los polluelos. ¿Los polluelos? Los lenguas. ¿A los polluelos? Sí estamos entendiendo. Amén. Iglesia, tú tal vez crees que eso es un sermón largo. El Señor te está dando el alma espiritual, iglesia. Bendito y alabado sea. Para finalizar, 2 Corintios 4. Y es aquí donde el Señor dice que lo que hay que estar atentos, que esto es lo que viene. Una vez será la batalla constante que tendremos, queriendo derribar esta casa. Pero la prueba y estas situaciones son necesarias para mostrar dónde está el fundamento de nosotros. En los hombres o en Cristo. En mí o en mí. ¿Por qué? Porque la sensatez, el hombre sensato, el fundamento era la voluntad de Dios y el insensato su propia voluntad. Claro, tú y yo hoy decidimos bajo qué voluntad caminar y salimos de aquí o seguimos edificando lo que yo creo, lo que yo pienso, o edificamos en la voluntad del Señor. Esa es la decisión que tú y yo tomamos, porque tal vez muchas veces salió la casa, porque tal vez
vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos ¿qué? Atribulados en todo. Y atribulados es afligido, iglesia, inquieto por situaciones diversas que se nos presentan en la vida. Seremos afligidos en todas las áreas. En el trabajo, ¿cuántos han sido afligidos? En el hogar, ¿cuántos han sido afligidos? En la economía. Dice, seremos atribulados, afligidos en todo. No hay diferencia. Pero no es que si usted sigue a Cristo no le va a pasar nada. La palabra de Dios dice que seremos afligidos, atribulados, inquietos. Mantendremos inquietos, se presentó esto, ¿qué haremos? No está mal que seamos atribulados, es inevitable. Pero mira lo que dice, mas no angustiados. O sea, puedes tener aflicción en determinada área, pero no te angusties. La angustia, iglesia, nos hace tomar decisiones equivocadas. El enemigo nos aflige para que tomemos malas decisiones. E inmediatamente, hay gente que tiene una aflicción en la economía y corren a buscar a los prestamistas. Hay una aflicción en el área sentimental, se acabó y corren a buscar a los brujos. Iglesia, cuando viene la aflicción buscan una salida rápida porque cuesta creer y ir a consultar al Señor. Lo lastimaron, los hirieron y buscan cómo vengarse. La angustia genera esto, iglesia. El alma angustiada. El Señor quiere que confiemos en Él. Dice, van a ser afligidos. Porque ¿qué es angustia? Es una decisión propia. O sea, Satanás te puede afligir, pero es tu decisión. Te puede afligir, pero la angustia la decimos nosotros. ¿Le entregas eso al Señor o caes en angustia? Por eso dice, serán atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el Señor. Ojo, iglesia, que el Señor nos está dando aquí el secreto, un tesoro, y nos lo está entregando a vasos de barro, para que la gloria sea para el Señor. Van a haber aflicciones, dice, en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Yo venzo esas aflicciones si ustedes confían en mí. ¿Qué quiere decir eso? En el momento de la aflicción, ¿tú confías en que venció el mundo? ¿O correrás a buscar la solución en el mundo? Porque corres a los amigos del mundo y los amigos del mundo te llevan a esas malas decisiones. Un mal consejo, iglesia. Una mala decisión. Está la diferencia entre los que están me decía el Señor, aquí están, afligidos. ¿Recuerdan? Va a ser golpeada la casa de la misma manera. El insensato se angustiará. El afligido confiará. Si estamos entendiendo lo que el Señor nos está hablando. Ahora sí. Les doy una cita bíblica para los que escriben o los que están viendo por las redes. Juan 16, 33. Que habla de los afligidos. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo. Está la cita. Y cuando habla de angustiados, Salmo 18, del 1 al 6. Amén. Ahí habla, en mi angustia invoqué a Jehová. Entonces cuando hay angustia, porque puedes llegar a la angustia, porque cimentarte, pero invoca al Señor en ese momento. Amén. El Señor dice, si caes yo te levanto, pero el Señor ¿qué quiere? Que estemos en la roca y no en la arena. Amén. Si cayeras porque estás en la arena, también hay esperanza. ¿Estás en angustia? Si hay aflicción, no temas, la vencido porque vamos a tener aflicción. Pero si caes en angustia, el Señor te dice, en mi angustia, invoque a Jehová. Se invoca en la angustia. Pero no te quedes ahí en la angustia. Invoca, si es que estabas apoyado en Dios. ¿No es preciosa la palabra? Amén. Porque el Señor no deja a nadie caer. El problema es que muchos siguen ahí caídos porque no conocen ni se ejercitan en esa bendita palabra. Dice, en apuros. ¿Qué es estar en apuros? En conflictos, en problemas, dificultades, aprietos. ¿Alguna vez les ha pasado? Digan, sí, Señor. A todos, iglesia, hemos tenido aprietos económicos, aprietos en diferentes áreas. Él dice, ustedes van a estar en apuros, mas no
desesperados. ¿Y qué dice desesperados? Es una pérdida total de la esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Cristo. Miren, cuando estamos en apuros, en conflictos, en problemas, está 1 Corintios 10:13, juntamente con lo que pasa en los infiernos aquí. Amén. ¿Estás en apuros? Tranquilo, confía, ora, Él te va a dar la salida. Pero tienes que esperar en Él. Amén. En aprietos, ¿ya? Pero Él dice, más no que desesperados. Cuando una persona está desesperada, es una pérdida total de ¿qué? De la esperanza. Y termina en enojo, amén, atormentado. Termina en ansiedad, pierde la paciencia. Está ansioso porque no puede resolver algo. ¿Le está pasando, iglesia? ¿No está pasando? El Señor dice, ustedes van a estar en apuros, pero no se desesperen. Aquí está diciendo, en apuros puede estar el insensato y el sensato, pero el desesperado es el insensato, porque no está confiando en el Señor. Mire que el Señor nos está dando algo precioso. Y eso es lo que tenemos que todos los días, bueno, un apuro. ¿Qué es lo que me dice la palabra de 2 Corintios 4? No me desespero. Entonces, ¿qué dice en el desespero? Les doy el Salmo 91:2. ¿Qué dice el Salmo 91:2? Mira lo que dice el Salmo 91:2. No pierdan aquí, ¿no? Les estoy dando el arma que el Señor nos está entregando en esta noche. Mira. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. ¿Recuerdan? El que está desesperado no tiene esperanza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en el que yo confío. Si ven que el Señor nos enseña, escrito está, Señor, estoy a punto de desesperarme, el enemigo me quiere desesperar, estoy en apuros, pero no me voy a desesperar. Y clamamos la palabra. Si ven que sí hay poder en la palabra y el Señor sí nos da juntamente la salida. ¿Cómo resistir al diablo sometiéndonos a esta palabra para que él huya? Pero nos falta escudriñar más las Escrituras. Esto me lo dio el Señor y Él nos está dando arma para aquellos que están todos atribulados, todos en apuros, todos vamos a ser perseguidos, pero no todos van a estar angustiados, todos nos van a estar desesperados y todos nos van a estar derribados, desamparados, ¿sí? Perdón. Todos vamos a estar atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Pero no todos, los sensatos no van a estar ni angustiados, ni desesperados, ni desamparados, ni destruidos. Amén. El problema no es lo que nos va a pasar, que dice que nos va a pasar. El problema es caer donde el enemigo quiere que lleguemos a la insensatez. Eso es falta de fe y confianza en el Señor. Entonces, mira, perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos es estar acosados, nos están molestando, nos están acorralando o nos hostigan. Esto pasa mucho también en los trabajos cuando decimos seguir a Cristo. Palabras más no las montan, vecinos que no las montan, familia que no las montan, que nos persiguen, que todo lo que hacemos es mal. No, al Señor Jesucristo le pasaba, Él solamente lo iban a ver para mirarle la caída. Van a estar buscando, van a estar, el Señor dice, van a ser perseguidos, los van a perseguir. Hay gente que le hace bullying espiritual. ¿Sí o no, iglesia? Amén. ¿No nos está hablando el Señor? Amén. El Señor dijo, ustedes van a ser perseguidos, mas no desamparados. En la palabra de Dios dice Mateo del 5 al 12, bienaventurados los que son perseguidos a causa de mi nombre. O sea que vamos a ser perseguidos, iglesia. No, yo estoy aburrido en el trabajo. Dicen, eso es un honor, iglesia, que los persigan por Cristo. Amén. Mira lo que dice. Derribados. O sea que sí puede derribarnos, ¿cierto? Pero no destruirnos. Antes de eso, el desamparado les doy Isaías 41:10. La palabra de Dios en Isaías 41:10 dice que no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Ahí está el arma. Y el Salmo 27 del 10 al 12, amén. Que cuando se levantan los enemigos en contra de nosotros, el Señor también está con nosotros, amén.
Derribados es abatir, es tumbar. Muchas veces nosotros caemos, iglesia, pero la palabra dice que si 7 veces cae justo, 7 veces el Señor nos va a levantar. Si algún día caes, como dijo el Señor, si algún día tú te apoyaste en ti mismo, Pedro cayó, pero el Señor lo levantó. Pedro cayó, iglesia, pero lo levantó. Mientras que haya vida y esperanza, Él lo levantó, Él lo negó. Él cayó. Él cayó, iglesia. ¿Y el Señor qué? Lo levantó. Mira lo que dice. Llevándole el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces el Señor me decía, en resumen, vamos a tener problemas, mas no estamos sin salida. ¿Sí entendemos? Tenemos preocupaciones, pero no estamos desesperados. Nos van a perseguir, pero no estamos abandonados. Nos van a derribar, pero no nos van a destruir. Ese es el mensaje. Que si tal vez estás edificando en la arena, el Señor te está demandando edificar en la arena. Qué precioso, iglesia, que el Señor nos diga hasta qué punto tenemos que llegar para no llegar a la insensatez. Tomen 2 Corintios capítulo 4 y miren si cada vez que ven en problemas terminan desesperados. ¿Cómo es así? Aquí están las características de una persona que está en la roca. Está en la arena. Y si tal vez siempre está la actitud estando en la arena, iglesia, Él te está diciendo que tu fundamento sea yo Cristo. Para que no te angusties, no te desesperes, no te sientas desamparado y no te destruyas. Amén. Es precioso lo que el Señor nos ha dado esta noche. El enemigo vendrá como el río, pero Jehová levantará bandera. Y es por el Espíritu de Dios levantará bandera. Por eso nos demanda caminar en el Espíritu, iglesia, ejercitándonos en esta palabra de verdad. Este es el bendito mensaje que el Señor nos da esta noche. Este es el mensaje que el Señor nos da. Te damos gracias, Señor. Hoy oro, Señor, por aquellos que tienen problemas, Señor. Por aquellos que tienen preocupaciones, Señor. Por aquellos que los persiguen y aquellos, Señor, que han sido, Señor, derribados. Oro, maravilloso Rey de los cielos, para que tu bendito Espíritu Santo, Señor, Padre Santo, los fortalezca para que no se desesperen, para que no se sientan abandonados, Señor, para que no se sientan destruidos. Levántalos, Señor, allí donde ellos están, Señor. Levántalos, Padre, para que tú seas el fundamento, mi Jesús, esta bendita palabra, ejercitándonos en ella, Señor, Padre Santo. Y levantamos cercos, sellos de protección divina alrededor de tus hijos, Señor. Hoy, Padre de la gloria, te pedimos que aumentes nuestra fe por esta bendita palabra que nos has dado en esta noche, Señor. Oh, Padre, aumenta la fe de tu pueblo, Señor. Aumenta la fe de tu pueblo. Aumenta la fe de tus hijos, Señor. Tú has dado la palabra que no retorne a ti vacía, Señor, sino conforme al propósito para lo que la enviaste, Señor. De fruto, mucho fruto, Señor, en su tiempo, Señor. Padre, que mis hermanos recuerden, Señor, cuando estemos en aflicción, Señor. Cuando estemos ahí, Señor, en problemas. Cuando estemos ahí perseguidos, Señor. Recordemos esta palabra para que nuestra confianza esté en ti, Señor. Porque nuestra fe será aprobada, Señor, oh Padre Santo. Permite que seamos obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, sino obreros que han usado bien la palabra de verdad, Señor. Porque es el poder de tu palabra la que resiste, Señor. Oh Padre Santo, al maligno, diciendo el escrito está. Oh, caminando por fe en esta palabra y no por vista, Señor. Yo te pido, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, aumenta nuestra fe. La palabra dice que tú ruegas por nosotros, Señor. Hoy clamo, Señor, para que aumentes nuestra fe, para que nuestra mirada esté puesta, Señor, en lo eterno y no en lo que perece, Señor, en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, Señor, que entendamos que sin ti que somos más que vencedores por medio del que nos amó, Cristo Jesús, Señor.
Señor. Guarda, Señor, la entrada y la salida de tus hijos. Guarda la entrada y la salida de aquellos que están recibirán el mensaje por las redes sociales, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú obrando por tu Santo Espíritu en cada vida, Señor. Oro, Padre Santo, para aquellos que están en estos momentos, Señor, siendo, Señor, atacados por este río, Señor, que se ha venido en contra, Señor, de ellos, para que esta palabra los levante, Señor. Oh Padre Santo, aumenta la fe de ellos, Señor, que crean que escrito está, Señor, y que tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Aquellos que la creen, Señor, verán tu gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.